José Segreyes is not only the greatest fantasy artist in the history of Spain, I think he is one of the greatest fantasy artists in the history of the world. Las imágenes de Segreyes realistas son hermosísimas, pero cuando toca lo fantástico es un iluminado, ¿no? Watercolor is a difficult medium, and it requires a certain bravery and incredible delicacy, and to combine those two is not often found in the brush of just one artist. Cuando empecé a ver las criaturas fantásticas de Segreyes, tienen una creatividad y una belleza enorme. And I spent, many very happy hours in the museum looking at originals and wondering how on earth did he do that. En mi opinión, por ejemplo, algunos de sus libros están entre los libros más bellos en la historia de la bibliofilia. This became my holy grail. I searched for 20 years to find just one of these volumes. And every time I open up these books, and I think these are really very beautiful, I know very well that the actual originals are 10 times as fabulous. La paleta de colores de Segreyes es absolutamente suya. When you see the work he did for the Arabian Nights, you compare that to his paintings of the moon, to his drawings of the interior of the human body, to his religious work, there's not just one Segreyes, there's 10. No hay casi nadie que ilustre o pinte que no sepa de él, pero muchísima gente que debería o valorarle o conocerle no lo conoce. Acabamos de ver el documental José Segreyes, ilustrador universal, y queremos empezar diciéndole a su director Ignacio Estrela, con 1000 exposiciones con obra de Segreyes, ni con una ni con las 1000 se puede conocer en tan poco tiempo como dura el documental, aproximadamente 90 minutos, tanto la obra de Segreyes. ¿Eres consciente, es la primera pregunta, eres consciente, Ignacio Estrela, que la obra de Segreyes va a llegar a un público y a una gente, a unas generaciones que de otra manera no conocerían a Segreyes? Sí, soy consciente y la verdad es que la producción del documental ha sido para eso, para que las nuevas generaciones lo conozcan, la gente que sabe de él pueda ver obra que no conocía y sepa la importancia que tiene dentro de la ilustración a nivel nacional e internacional. Como dice en el documental, en el que intervienen expertos, pero de una forma muy implicada, el director de cine Guillermo del Toro y los ilustradores William Stowe, John Howe. Como dice John Howe, el ilustrador, entre otras, del Señor de los Anillos, del Hobbit, sí, sí. No hay un Segreyes, hay 10. Y en el documental se ven reflejados no esos 10, sino los 1000 Segreyes. Ignacio Estrela, ¿con qué José Segreyes se queda? Me quedo con el Segreyes ilustrador de fantasía, pero me interesa muchísimo también su inicio. Lo que más me gusta de cuando despunta para mí realmente es con hojas selectas. Ya se pueden ver obras muy potentes, y ya con el año 22 o por ahí con Blasco Ibáñez lo que hace es fabuloso. Aparte de Quijote, que yo el Quijote no he podido verlo nunca de cerca, he visto siempre reproducciones, pero una exposición de las obras que hizo para el Quijote del Espasa-Calpe, poder contemplar esos originales tiene que ser fabuloso. Y luego con originales de fantasía, para mí son lo más potente que tiene y lo que más me atrapa.
Damos por supuesto y lo confirmamos que el documental descubre la obra de Segreyes, descubre su larguísima y prolífica trayectoria artística, pero seguro que a lo largo de los 3 años y pico que ha durado la producción y el rodaje, habrán habido momentos muy intensos. Al menos uno. Cuéntanos al menos uno. Hombre, el momento más intenso fue conseguir a Guillermo del Toro, que fuimos a México al Festival de Guadalajara para intentar conseguir que accediese a una entrevista. Le llevamos un libro de Las 1001 noches y cuando se lo dimos nos dijo que tenía uno en cada una de sus casas, una en Guadalajara, una en Estados Unidos, otra en Europa, y que pues se lo guardaría para la siguiente casa, y estaba muy contento de ese regalo, que era uno de sus libros preferidos. Vale, el documental finalmente, por cuestiones de COVID, por cuestiones, se ha ido retrasando, pero lo habéis podido estrenar en el Festival Internacional de Cine Fantastic de Sitges. ¿Dónde más y cuándo vamos a poder ver el documental? Pues la siguiente parada es en la Mostra de Valencia, el día 28 de octubre, y a partir 5, 6 y 7 de noviembre se estrena comercialmente en Valencia, y a partir de ahí pues ya festivales que se ha seleccionado, donde allí iremos. Televisión Valenciana, no sabemos si en noviembre o diciembre se proyectará, y suponemos que TV3 también, varias otras televisiones, a intentar difundir la obra de Segreyes por todo el mundo. Bueno, por nuestra parte, en nombre de todos los amantes del arte y en particular de todos los amantes de toda esa larga legión de amantes de la obra de Segreyes, 1.000.000 de gracias por el documental y adelante. Gracias a vosotros y a ti especialmente por difundir la obra de Segreyes y haberme ayudado tanto en este documental, haberme informado muchísimo y haberme abierto las puertas de tu casa y enseñarme obra original y enseñarme material que tienes muy valioso de Segreyes, que es digno de estar en un museo. Estem José Enrique Segreyes, ens trobem a la Casa Maricel, als museus de Sitges, i estem veient i estàs acompanyant-nos com a comissari de l'exposició Segreyes, el mestre de la fantasia. Per què esta exposició i per què als museus de Sitges en este moment? El momento de presentarla en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Se presenta, además hoy a la 1:30, el documental de Ignacio Estrella, Segreyes ilustrador universal, con participación de Guillermo del Toro, de John Howe, ilustrador del Señor de los Anillos, de William Stout, ilustrador del Laberinto del Fauno, y era el momento de hacer también una exposición potente de Segreyes, que realmente es la exposición más potente de Segreyes que se presenta fuera de Valencia. ¿Cuál ha sido tu idea a la hora de presentar la exposición? ¿Cuál es el hilo? El denominador común de toda la obra que se expone es la fantasía. Obra que no tuviera contenido fantástico no la seleccionaba. Solo quería presentar obras de fantasía, que es donde Segreyes se siente súper cómodo y para mí donde Segreyes también es único y es una influencia hoy día para los mejores cineastas fantásticos y los mejores ilustradores de ciencia ficción. Debe de haber resultado muy difícil haber seleccionado unas 60 obras en el inmenso océano de la obra de Segreyes. Aparte del denominador común, que es la fantasía, vemos en la exposición que las agrupaciones no son las habituales de la cronología, de la temática. A mí me interesaba en la exposición dar a conocer la obra de Segreyes, pero también dar a conocer el pensamiento de Segreyes. Entonces lo que he querido
es agrupar paredes por conceptos. Me daba igual la temática, me daba igual la técnica, me daba igual la cronología, me daba igual para qué obra o para qué libro podía ser destinada a la ilustración, quería conceptos. Y lo que he hecho es esos conceptos apoyarlos en frases del propio Segreyes, de cartas personales o de entrevistas de la época, y esa frase nos da el pensamiento de Segreyes y los cuadros tienen relación con su pensamiento de esa frase para enseñarnos su obra. Eso es lo que se pretende. Cada pared que nos dé una reflexión de qué pensaba Segreyes y cómo lo ejecutaba con sus pinceles. Vemos algún óleo, pero sobre todo hay acuarelas, que es en lo que José Segreyes alcanzó una gran maestría. No lo hemos dicho, lo dábamos por supuesto que en todas las posiciones, todo obra original, y por tanto podemos acercarnos y ver esas obras que han admirado William Stout, John Howe, Guillermo del Toro, entre muchísimos más profesionales del mundo de la ilustración y amantes del arte. ¿Podrías destacarnos algunas obras de la exposición para cuando vengamos a verla, y ya para terminar, hasta cuándo? Bueno, la exposición se podrá ver hasta el 15 de noviembre aquí en el Museo Maricel de Sitges. Pretendemos que luego tenga recorrido por otros centros de arte, Barcelona, queremos que aterrice en Valencia, queremos también llevarla a Madrid. Hay obras, es muy difícil elegir alguna obra en especial, pero hay obras de su pasión de la música, de sus visiones sobre Beethoven, que son extraordinarias, de Beethoven a de Wagner. Hay unos watch bajos de la primera época del juglar que son excelentes. Hay cuadros de Las Mil y Una Noches que son una maravilla. Guillermo del Toro nos cuenta que tiene 3 casas, México, Estados Unidos y Europa, y en cada una de las casas tiene un libro de Las Mil y Una Noches del 32. Hay la serie de los 7 pecados capitales, que solo esa serie es motivo de una exposición. Es muy complicado para mí destacar alguno. Hay unos clavileños del Quijote brutales, y es una expo que está preparada también muy didáctica, Hay que verla en un sentido, hay que terminar donde se quiere terminar, y yo creo que no dejará indiferente a nadie. Pues si te parece, vamos a disfrutarla y a verla con nuestros espectadores.